Las funciones empresariales básicas. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Nos adentraremos de la mano de Kenny Gómez por un concepto que facilitará la manera en cómo podrás llevar tu negocio al siguiente nivel. Lo mejor de todo es que la respuesta es simple, fácil de implementar y muy efectiva. Solo requiere de tu disciplina. Kenny Gómez es ingeniero industrial, magíster en administración, empresario mentor y coordinador de la unidad de emprendimiento de la Universidad Autónoma de Manizales. Y compartirá este espacio con Gaby Carolina Muñoz, ingeniera electrónica y de telecomunicaciones, además de CEO de Taxi Alive, empresa que desde hace 12 años trabaja en la transformación tecnológica del transporte en Colombia. Tiene operaciones en más de 20 ciudades de Colombia y 4 países más. Además, es una empresa que pertenece a Andy del Futuro, Manizales Más, Guaira y Seedstars. Hola, queridos empresarios. Seguramente en este momento están iniciando su propia empresa, su propio negocio, y tienen muchísimas inquietudes y dudas alrededor de el poco tiempo del que disponen y los recursos limitados que tienen, en qué deberían focalizarlos. Si tienen esa inquietud y quieren maximizar el valor de su compañía y hacerla crecer, bienvenidos, este seminario está pensado para ustedes. Hola y bienvenidos a la estrategia de emprendimiento de la Mesa de Educación del Foro de Presidentes. Me presento, yo soy Kenny Mauricio Gómez, soy coordinador de la Unidad de Emprendimiento de la Universidad Autónoma de Manizales, soy consultor máster de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, hago parte del equipo de Manizales Más, que es nuestro ecosistema de emprendimiento, con un reconocimiento importante a nivel no solo de país, sino también internacional. Soy además emprendedor y si juntamos todo eso, son 12 años de conocimiento de muchas cosas que ustedes no pueden o no deberían hacer para tener un emprendimiento exitoso y también otras tantas que deberían tener muy en cuenta a la hora de emprender y hacer crecer una empresa. Hoy me encuentro muy contento porque estoy rodeado de grandes aliados en este ejercicio del Foro de Presidentes y ellos son Uniminuto, la Universidad de La Sabana, el Centro Colombo Americano y Única, que al igual que la Universidad Autónoma de Manizales, nos hemos venido pensando esta serie de seminarios con el único objetivo de disminuir la tasa de riesgo que ustedes pueden tener a la hora de emprender o incluso hacer que sus empresas crezcan en la medida que involucren conceptos, consejos, herramientas y un montón de experiencias alrededor de este ejercicio maravilloso que es emprender. Yo me encuentro ya supremamente listo, así igualmente espero lo estén ustedes. Me encantaría que se disfruten al máximo este seminario, que además de pasar un rato agradable, pues también saquen de aquí algunas herramientas que puedan llevar e implementar rápidamente en sus empresas y que seguramente les pueden resultar útiles y efectivas. Y entonces, pues nada, vamos a iniciar. Para comenzar, yo quiero que todos hagamos un gran supuesto, y es que emprender supone a veces grandes dilemas. Y uno de ellos es que vamos a imaginar que vamos a iniciar esa gran empresa, ese gran sueño de vida que todos tenemos, pero al mismo tiempo nos llenamos de inseguridades y de dudas y llegamos a considerar lo siguiente. Por ejemplo, no tenemos la experiencia completa, no tenemos todos los recursos ideales o que creemos necesitamos para emprender. Tal vez el equipo de trabajo o los talentos que nos soñamos, nos acompañen en ese ejercicio, tal vez no están o están en desarrollo, o tal vez incluso consideramos que hay poco tiempo que le podamos dedicar a ese ejercicio de crear una nueva empresa. También puede ocurrir que usted, mientras lee esas 4 razones importantes o esas 4 limitantes o restricciones, tal vez piense que no únicamente se generan al momento de iniciar un negocio, que también hace parte del día a día y la cotidianidad de una empresa. Y si seguramente está pensando eso, pues está en lo correcto. Pero vamos a detenernos principalmente en las 2 preguntas que están en la parte inferior. La primera dice, si lo de arriba es una realidad, si estamos cargados de restricciones y de limitantes, pues entonces, ¿en qué debería concentrar su esfuerzo y su atención un emprendedor? ¿En qué debería hacerlo? ¿Cierto?
Y una segunda pregunta sería, ¿cómo ser competitivos? ¿Cierto? Si estamos, digamos, curiosos de encontrar la respuesta, yo tengo para adelantarles que la respuesta a esos dos interrogantes son las dos funciones básicas empresariales de las cuales vamos a hablar. Entonces, vamos a hacer un breve recorrido por el contexto, así que síganme y luego vamos a conocer de primera mano cuáles son esas dos funciones básicas empresariales. Toda empresa tiene un contexto básico que se origina en el momento en que todos soñamos o ambicionamos con tener una compañía. Y es que todos soñamos una empresa grande, generadora de riqueza, generadora de empleo, y a la vez tenemos que tener la suficiente visión y la suficiente disciplina para poder recorrer paso a paso todos los logros y también superar todos los desafíos y retos que supone el ejercicio empresarial. Debemos considerar que las empresas están rodeadas de dinámicas y de factores que las hacen más o menos exitosas o más o menos veloces en la consecución y el alcance de esos objetivos. Vamos a introducirnos principalmente en la dinámica de innovación. Algo que tiene que ver con cómo se incentiva o se desarrolla la innovación a nivel de las organizaciones en Colombia muestra un panorama más o menos así. Dice que únicamente el 30% del total de los ejercicios de investigación y desarrollo en Colombia es realizado por el sector empresarial y que esto comparado con el 70% del promedio de los ejercicios a nivel empresarial que realizan las compañías en los países desarrollados, pues es parte de esa evidencia de esa asimetría o esa gran brecha que existe entre los desarrollos tecnológicos que tienen nuestras empresas y las que tienen economías mucho más avanzadas. Pero el tema no para allí. Solo el 12% de las pymes enfocadas en el sector servicio innovan. Esto en relación a los productos y procesos. Y así, nuestro país ocupa el 20º lugar entre 28 naciones analizadas. Por otro lado, en el mismo ejercicio de la OCDE, se agrega que solo el 8% de las empresas en Colombia del sector manufacturero innova y que en este sentido, ya de empresas de manufactura, nuestro país ocupa la posición 25. Hay que tener en cuenta que una de las dinámicas importantes que tienen que ver con el desarrollo, el crecimiento y la sostenibilidad de nuestras organizaciones es la de innovación y que una de las fuentes, solo una de las fuentes, puede ser a través de la investigación y desarrollo. Lo importante que quiero que entiendan en este punto o que quiero señalar en este punto es que gran parte del ejercicio de investigación y desarrollo y de innovación en las organizaciones depende de una decisión y de una disciplina por parte de las compañías. Entonces, aquí viene la primera pregunta y es, ¿ustedes están considerando o conocen cómo podrían ustedes innovar dentro de su sector o dentro de su industria? Esa sería una primera pregunta. Ahora, continuando con el tema del contexto. Resulta que en ocasión de lo que estamos viviendo y mucho antes incluso de que se diera, la virtualización ha venido generando impactos importantes a nivel de la conexión entre las empresas y los mercados. También hay que considerar que los mercados globales son cada vez más exigentes en términos de lo que exigen como valor agregado y de lo que exigen como diferenciación. A esto le llaman innovación. Y además empezaron a ocurrir dinámicas alrededor de la diferenciación de las empresas en las cuales existe una premisa bien importante y es que el mercado se fijará en precio y calidad cuando no vea otra cosa en ti. Entonces es importante trabajar los aparatos generadores de valor, de diferenciación, para que las empresas puedan distinguirse más allá del precio y la calidad. Un tercer elemento de este contexto nos señala que los criterios de sostenibilidad y responsabilidad de las empresas de cara a los mercados toman gran valor. Y aquí uno de los desafíos más importantes es cómo comunicar esos principios de responsabilidad y sostenibilidad. Finalmente, algo que está incidiendo en el contexto de los negocios en la actualidad es que las empresas que superviven son aquellas que visionan, diseñan y persiguen su propio futuro. Entonces empieza a existir un papel bien importante donde el emprendedor
debe ser, además de tomador de decisiones, debe ser el diseñador fundamental del futuro de las organizaciones. Tiene entonces un papel muy importante el emprendedor y por tanto ustedes en el diseño y el desarrollo del futuro de su propia compañía. Pero yo creería que existe un papel aún más importante y su responsabilidad excede el plano de la organización y es el plano desde el punto de vista social y del individuo. Y es que el emprendedor no solo concentra la responsabilidad de generar riqueza y de generar empleo, también, por ejemplo, es quien concentra el resultado de todo el ejercicio de mentalidad y cultura que tiene un territorio alrededor del emprendimiento. Y en esto quiero ser muy enfático, dado que gran parte de lo que vemos como ejercicio empresarial, en el cual las tasas, por ejemplo, de permanencia de nuestros emprendedores aún siguen siendo inferiores al 10% luego de 3 años, pues suponen no solo golpes profundos desde el punto de vista económico, sino también serias implicaciones a nivel de esas familias, a nivel de ese individuo que luego de ese ejercicio empresarial pues resulta seriamente golpeado porque, por ejemplo, debe asumir una deuda mucho tiempo después. Entonces, tratando de evitar, digamos, de gran manera todas esas implicaciones, debemos entender que un elemento importante es responsabilidad de ustedes. Yo quiero apropiar para explicar un poco el tema del elemento de responsabilidad. Les traje un poco de la frase de este señor, que es Usain Bolt, que es récord mundial en velocidad, y la frase es bien importante y además guarda estrecha relación con digamos, con el ejercicio emprendedor. Miren, él señala: yo entrenaba 4 años para correr solo 9 segundos. Y hay personas que por no ver resultados en 2 meses se rinden y lo dejan. A veces el fracaso se lo busca uno mismo. Y aquí yo quiero que nos concentremos sobre dos elementos importantes. El primero es que si bien es cierto, el por no ver resultados en 2 meses supone una renuncia, eso es un problema, digamos, más desde la capacidad y la resiliencia que tiene un emprendedor. Hay una parte importante que habla sobre el entrenamiento y es allí donde yo me quiero detener. Y es que la responsabilidad de ustedes alrededor de no rendirse y la resiliencia pues es fundamental, pero también hay algo allí alrededor del entrenamiento donde nosotros, por ejemplo, podemos incidir muchísimo. Y cuando digo nosotros me refiero nuevamente a este montón de instituciones que estamos aliadas y vinculadas para que ustedes puedan emprender de una mejor manera. Vuelvo y la reitero: somos Uniminuto, Única, Centro Colombo Americano, Universidad Autónoma de Manizales y Universidad de La Sabana, a través del Foro de Presidentes. Entonces, en este tema del entrenamiento, hay quienes sostienen incluso que uno no debería emprender, es como conducir un vehículo, sin haber tenido un entrenamiento base. Ahora, ¿entrenarse en qué? Y es entonces donde llegan las 2 funciones básicas empresariales, donde yo sostengo que es importantísimo entrenarnos para evitar, por ejemplo, o limitar o digamos, de alguna forma batallar contra esa probabilidad de deserción y esa probabilidad de fracaso al iniciar un emprendimiento. Esos 2 conceptos básicos son alrededor del emprendimiento, son el marketing y la innovación. Él es el padre de la administración moderna, él es Peter Drucker, y por allá, o sea, no es un concepto, incluso no es nuevo, por allá en la década de los 80, él escribió, y esto fue mega revolucionario en su época, y además todavía sigue siendo muy vigente. Él escribió por allá en los 80 y dice: solo existen 2 funciones básicas empresariales generadoras de valor en las compañías, generadoras de flujos positivos de dinero. Esas 2 cosas son marketing e innovación. Y su frase termina más o menos diciendo que el resto de cosas que hacemos en las empresas se explican por el sistema de costos. Es decir, estas 2 están generando ingresos para las compañías y por lo tanto permiten constatar el valor que generamos, nos permiten tener el dinero para financiar la operación, nos permite ser sostenibles en el tiempo
Y paradójicamente hay otras a las cuales muchas veces les prestamos mucha más atención, que están relacionadas es con el costo. Cuando uno se acerca a este concepto, y debo reconocerlo, cuando yo lo revisé y la primera vez que emprendí, yo pensaba que él estaba diciendo que las otras cosas no eran necesarias, y no es así. No es que él esté diciendo que producir no sea necesario, ni que no sea importante, ni que administrar el talento humano no sea importante y necesario, o que la logística no sea importante y necesaria. No, él no está diciendo eso. Él lo que está diciendo es que estas dos funciones, tanto marketing e innovación, requieren no solo de nuestro esfuerzo, no solo de nuestra concentración, sino también de inversión. Es decir, no podemos simplemente decir que queremos la innovación y que queremos las ventas y el marketing y no demostrarlo a nivel de empresa. Para él, y cuando uno es muy crítico de las organizaciones, encuentra que sí, que ya son casi que las cenicientas al interior de las empresas. Nosotros, por ejemplo, tenemos presupuestos para absolutamente todo, pero a la hora de tener presupuestos para marketing y para innovación, tal vez no la tenemos tan clara. Porque incluso tal vez no tenemos tan claro por qué invertir o qué es, por ejemplo, marketing o qué es innovación. Y este asunto es bastante crucial a la hora de propiciar ambientes y empresarios y empresas exitosas. Por ejemplo, voy a contarles una historia muy personal. Esta es la historia de un emprendedor de la Universidad Nacional, acá en Manizales. Yo tuve una experiencia de cerca de 10 años en el Parque de Innovación Empresarial de la Universidad Nacional, y allí conocí un chico que se llamaba Julián, o se llama, pues todavía existe, se llama Julián Galeano, que él estudiaba ingeniería física. Y Julián decidió emprender en un mundo que no conocía mucho, que era el mundo de la construcción, y creó una empresa que se llama Legado. Legado es una constructora. Y él arrancó más con mucha pasión y como con muchas ganas, no tanto conocimiento, y él empezó su emprendimiento buscando además crear soluciones de construcción para viviendas de interés social, y rápidamente se dejó acompañar de un equipo maravilloso. Consiguió un socio que era ingeniero civil, luego consiguió un arquitecto, y él fue, digamos, apuntalando o encontrando los elementos clave que necesitaría su negocio. Julián es además muy inquieto, es una persona bastante disciplinada y con mucha visión, ¿cierto? Entonces él decía, como yo quiero tener un emprendimiento y una vida exitosa, así como los grandes emprendedores. Él además se dejó influenciar por la lectura de muchos de estos libros que ustedes ven en este momento en la diapositiva, y se volvió re fanático, por ejemplo, de Steve Jobs, de Richard Branson, que por acá lo ven, seguramente muchos de ustedes lo conocen, y eso es muy importante también a la hora de emprender. Ese es un buen consejo, ¿cierto? Por ejemplo, tener como en cuenta un referente a la hora de emprender, ¿cierto? Como quien quiere ser, y tratar de emular al máximo el tipo de vida que ellos tienen, ¿cierto? No únicamente el éxito, sino los procesos. Entonces, él quería saber todo acerca de Steve Jobs, también del señor de Kentucky Fried Chicken, del Coronel Sanders, y se leyó también el libro, también del libro de McDonald's, y se leyó muchos de los libros alrededor de emprendimiento y de casos de éxito empresarial. Y una vez, después de habérselos leído, llegó a mi oficina y me preguntó, Kenny, yo creo que el tipo brillante además, yo creo que encontré un patrón dentro del éxito de un emprendedor. Yo le dije, sí, interesante. ¿Un patrón? Me dijo, sí, un patrón. Yo quiero presentarle ese patrón. O sea, ya me leí 8 biografías, me leí como 5 libros de éxito alrededor de los negocios, y yo creo que encontré un patrón, y este fue el patrón que encontró Julián Galeano. Él decía, lo que hay de común en esas historias de emprendedores y lo que hay de común dentro de todos esos libros que hablan de cómo hacer una empresa exitosa es que todos plantean más o menos una combinación de estos 3 elementos. El primero, un propósito
que sea no solo relevante para el emprendedor, sino para el mundo. Chévere, chévere ese hallazgo de Julián. El segundo, una combinación de un esfuerzo y una disciplina supremamente férrea que hace que esas personas, por ejemplo, obtengan resultados en muy corto plazo, pues porque dedican mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucha constancia en trazarse y en alcanzar esos objetivos. Chévere. Y el tercer elemento importante que señalaba Julián era el de la visión. Entonces él decía, todas estas personas, además de un propósito, además de un esfuerzo y una disciplina, es que tenían una visión. Ahora miren el paralelo que hacía Julián. Él decía, yo quiero saber por qué, por ejemplo, él establecía su propio paralelo. Él decía, ¿por qué si yo tengo un propósito a través de mi empresa, se llama legado, recuerden que se llama legado la empresa, él decía, mi propósito es hacer que las personas tengan la posibilidad de dejarle a su familia un patrimonio importante, y no hay mejor patrimonio y de hecho mejor legado, y por eso se llama así su empresa, que una casa, y por eso él estaba en el sector de la construcción. Entonces él decía, mi propósito es bueno. Entonces yo dije, sí, ve, qué chévere, sí. Luego dijo, usted es testigo, yo era el coordinador del área de emprendimiento, entonces yo sabía cómo era básicamente las jornadas laborales de ellos. Entonces me decía, usted es testigo que yo estudio ingeniería física y a mí me ha tocado aprender cómo hacer un plano estructural de una casa, aprender a manejar AutoCAD, me ha tocado aprender a hacer todo el ejercicio de presupuesto y cotizaciones de obra, y para mí eso no es fácil. Y entonces yo trabajo como hasta 11:30 de la noche o 12 y me levanto a las 4 o 5 de la mañana. Para mí no existen fines de semana. Todo es dedicado 100% a mi negocio. Entonces mi esfuerzo y mi disciplina son importantes. Y yo, sí, tienes razón, Julián, tienes razón. Y luego decía, y además tengo visión. Yo sé que este negocio en el cual yo ahora estoy trabajando, que es el de la construcción, es uno de los grandes sectores de la economía colombiana, que mueve cerca de 9 puntos del Producto Interno Bruto y que es un sector particularmente generador de empleo y de riqueza. Entonces, yo le decía, wow, Julián, o sea, el analista completico, y me decía, sí, o sea, yo tengo propósito, esfuerzo, disciplina y visión. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué cuando yo miro mi cuenta bancaria o mi bolsillo no tengo el dinero ni siquiera, por ejemplo, para pensar que me está yendo medianamente bien? O sea, ¿por qué mi resultado es diferente a lo que he venido aprendiendo? Entonces, si ustedes quieren saber cuál es la respuesta, ya continúo con la historia. Pero antes de continuar con el caso de Julián y el saber qué era lo que le faltaba para que su propósito, su esfuerzo, disciplina y su visión tuvieran sentido y éxito, yo quiero hacer un poco de promoción, y es que quiero que recuerden que estamos en el marco del Foro de Presidentes y que estamos unidos la Universidad de La Sabana, Uniminuto, Única y el Centro Colombo Americano junto con la Universidad Autónoma de Manizales, creando para ustedes un contenido no solo fácil de asimilar, sino también de suma utilidad. Entonces, lo que van a hacer es que si este contenido les gusta, al igual que seguramente algún otro que ya hayan visto, pues les recuerdo que pueden completar hasta un total de 14 seminarios o módulos alrededor de emprendimiento, de los cuales incluso 2 están relacionados con el mundo del emprendimiento y el bilingüismo y son liderados obviamente por el Centro Colombo Americano y por Única. Entonces recuerden, si este contenido les gusta, les resulta útil, no me imagino lo que podrían hacer con la totalidad de todos ellos. También recuerden que en el marco del Foro de Presidentes tenemos la estrategia también de transformación digital y ello ayudará también mucho a complementar no solo su formación, sino su entrenamiento. Bueno, ahora sí, continuamos con la historia de Julián. Lo que yo hice fue decirle a Julián que como no tenía una respuesta, pues que lo más sensato era que me prestase los libros que él se había leído y que de pronto yo podía encontrar algo que él no hubiese obviado o no hubiese visto en su lectura, que además de muy disciplinada, pues había sido muy profunda. Lo que ocurrió es que luego de un mes, me demoré mucho más que Julián leyendo, luego de un mes encontré que también, pues obviamente estaba el patrón que él establecía de propósito, esfuerzo, disciplina y visión,
pero que a él le había faltado ver en la vida de estas personas, de estos empresarios mega famosos y estos casos de éxito empresarial, que existía además dos elementos comunes como denominador, y eran las ventas y la innovación. Entendida la innovación como esa capacidad de generar valor extraordinario y el vender como esa capacidad de conectar el valor con el mundo. ¿Ok? Entonces, vender, conectar, innovar, crear valor. Resulta que entonces con estos elementos de denominación común, todo cobró sentido. Por ejemplo, alguien que tiene un propósito, pero que no es capaz de venderlo, que no es capaz de innovar en él, es una persona que se va a estar quejando, por ejemplo, toda su vida porque tiene muy buenas intenciones o porque tiene sueños muy bonitos, pero pues como que nunca concreta nada. Igualmente pasa, por ejemplo, con los que trabajamos muy fuerte, nos esforzamos como ninguno, pero si no somos capaces de innovar o vender, pues lo único que vamos a tener para contar es que fuimos muy camelladores, como decimos en Colombia. Finalmente, quien tiene muy buena visión y tiene muy buenas ideas, muy buena, supongamos, iniciativa y tiene además muy buena intuición, pues y no es capaz de vender e innovar, pues al final de todo el cuento simplemente será reconocido como alguien que veía muchas oportunidades, pero que nunca fue capaz de tomar una, ¿cierto? De echarle mano a una oportunidad. Entonces, esos dos elementos, innovación y ventas, que son nuestras funciones básicas empresariales, que es de lo que estamos hablando en este momento, hacen parte del éxito de un emprendedor y de los casos de éxito más rimbombantes de las empresas. ¿Hasta ahí me siguen? Ok. Ahora, todo eso suena muy bien, pero ¿y yo qué debo hacer como emprendedor o por dónde debo comenzar? Como ustedes pueden ver en pantalla, vamos a centrarnos entonces específicamente en esas dos funciones, no tanto definiendo qué hace un departamento de marketing o qué debe hacer un departamento de innovación en un emprendimiento, porque además, y debemos ser muy claros en esto, con esto no queremos decir que usted deba crear un departamento de innovación o marketing, pero sí que deba ser parte esencial y vital de su empresa, ocuparle la mayor parte del tiempo, de determinar la mayor cantidad de estrategias tendientes a ambos elementos. Ahora, como nosotros queremos crearles a ustedes herramientas que puedan implementar en sus empresas, pues entonces hemos creado una para ustedes. Y esa herramienta se sustenta en la lógica de esas dos cosas que ven en pantalla. Una es que pensando que tienen en común el mundo de la innovación y el mundo del marketing, encontramos que aparte de muchas cosas, hay dos que son vitales. Una es que ambas se ocupan de la generación de valor y de la conexión de ese valor. Y la otra es que ambas, tanto innovación como en marketing, ponen en el centro al cliente de una empresa. Deben ustedes además saber que el principal financiador de toda empresa es su cliente, su mercado. Entonces, esto empieza a tener mucha lógica y seguramente van a empezar a necesitar muchas más herramientas, pero recuerden, ustedes tienen muy buenas noticias y es que todas estas figuras y estos seminarios y todos estos conversatorios están pensados para dotarle de las herramientas que nosotros mismos vamos mostrándole las necesidades. Entonces, por ahí van a ver que hay unos plug and play financieros, hay unos temas de plug and play de ventas y de comercialización, entonces no se los pueden perder. Ahora lo que haremos es tomar una definición de la innovación empresarial en la cual, pues de primera mano, ustedes verán que tiene una estrecha relación con el tema de marketing y que nos permitirá ir paso a paso, no solo entendiendo un poco más de lo que es marketing e innovación, sino también a la luz de las preguntas y respuestas que ustedes pueden generar, van a ver cómo su empresa empieza a tener una alineación bien interesante alrededor de estos dos temas o funciones básicas empresariales. Entonces, en pantalla pueden ver una definición de innovación empresarial sustentada en 4 pilares. Esos 4 pilares son: la innovación es un proceso sistemático que se origina en el conocimiento, que crea un valor de mercado que es acorde a la estrategia de negocios de una organización, o sea, se sustenta en lo que conoce, en sus capacidades y en sus habilidades, y que busca la sostenibilidad de la empresa. Ahora, miren que para cada uno de esos elementos o pilares, nosotros hemos puesto unas preguntas que al momento de ustedes responder, pues estarán acercándose indudablemente
a encontrar la esencia de la innovación y el marketing de sus compañías. Por ejemplo, en términos del proceso sistemático que se origina en el conocimiento, hay dos preguntas inductoras. Una de ellas es, escriba, por ejemplo, cuál es el mayor conocimiento que tiene la organización. Y una segunda, que se relaciona muy estrechamente con el cliente, es, ¿qué es lo más importante que ustedes conocen del mercado en el cual se encuentran, ¿cierto? Un segundo momento es el de crear valor en el mercado. Aquí lo pueden ver. Y tiene igualmente dos preguntas. ¿Qué es lo que más le importa a los clientes que tienes o que estás buscando, en el caso de que todavía no los tengan, que estén arrancando su emprendimiento? Y una segunda pregunta es, ¿por qué realmente están pagando los clientes o por qué están perteneciendo a la empresa? Finalmente hay otra pregunta, perdón, finalmente no, hay otra pregunta y es relacionada con lo acorde a la estrategia de negocio y es, por ejemplo, ¿cuál es la mayor capacidad de la organización? ¿Y qué es lo que hace muy bien? Y también, ¿qué es aquello en lo que se destaca o se diferencia la empresa? Ahora sí, finalmente, en relación a la sostenibilidad, la pregunta que tienen es ¿hacia dónde va el mundo en eso que trabajas y conoces y cuál es de alguna manera esa tendencia? Ustedes si quieren pueden pausar el video y pueden copiar textualmente no solo pues, los componentes, sino también las preguntas alrededor de los componentes que les permitirá acercarse a lo valioso de sus compañías en términos de innovación y marketing. Si quieren le ponen pausa, yo por acá, mientras tanto, voy avanzando y les voy a mostrar dos ejemplos de cómo se usa la herramienta. Bueno, y nos vamos entonces a adentrar en dos ejemplos muy sencillos. Uno desde una empresa posiblemente de bienes, es una empresa de comercialización de café orgánico principalmente. Y otra de una empresa de servicios de geolocalización, o sea, de esas empresas que usan GPS para dar información relevante a las compañías. Entonces vamos a ver ambos ejemplos en el uso de la herramienta y la idea es que ustedes lo apliquen a su propio negocio. El uso de la herramienta les dará a ustedes la visión de los elementos más importantes, no solo para comunicar y comercializar en términos de la diferenciación, sino también los elementos más importantes, por ejemplo, para fortalecer desde el punto de vista del conocimiento y la generación de valor y por tanto innovar. Entonces vamos a ver los ejemplos y nos va a quedar mucho más claro. Lo que vemos acá es entonces la empresa de café. Entonces, miren, respondiendo las preguntas. Proceso sistemático que se origina en el conocimiento. Entonces, ¿cuál es el mayor conocimiento que tiene la organización? Esta empresa de café dice, conocemos todo alrededor del café, principalmente sus bondades y también sus afectaciones a la salud. Y como sabemos todas las bondades, pero también lo perjudicial que puede ser un café de tipo industrializado, pues entonces ellos decidieron ser un café orgánico. Ahora, ¿qué es lo más importante que conocen del mercado? Esta empresa sostiene que lo más importante que conocen del mercado quizás es que el café es la segunda bebida más consumida en el mundo luego del agua y que además es un lubricante social, no es únicamente una bebida, sino algo que permite el debate, el encuentro de las personas, el diálogo, el compartir ideas y a la vez es un estimulante natural por contener cafeína que permite que no solo en términos de la dinámica normal de trabajo, pues uno pueda hacer sus descansos importantes a la hora de elaborar, sino también recargar un poquito las baterías a través del café. Entonces, esto es lo que más sabe, ¿cierto? ¿Qué crea valor en el mercado? Entonces, miren las dos preguntas. ¿Qué es lo que más le importa al cliente, por ejemplo, que está comprando café? Entonces, lo que más le está importando a él es el sabor y de pronto conocer experiencias que le acerquen a esa cultura cafetera, manteniendo su buen estado de salud o sin que le genere ningún tipo de perturbación. Ahora, ¿por qué realmente está pagando por ese producto de café orgánico de esta empresa y esa marca? Entonces, seguramente es porque está percibiendo que es un café de gran sabor, con todos los beneficios que entrega el café por el tema de la cafeína y demás, por ejemplo, para el sistema nervioso, para el sistema digestivo, como antioxidante natural, etcétera, etcétera, pero sin las afectaciones a la salud que puede tener un café tipo industrializado, que pues tienen contenidos, por ejemplo, de sustancias relacionadas con el cultivo, que pueden llegar
por ingesta, digamos, por ingesta prolongada o por gran cantidad de ingesta al cuerpo de las personas y puede estar asociado incluso a enfermedades relacionadas con el cáncer. Entonces, ahora, acorde a la estrategia de negocio, ¿cuál es la mayor capacidad de la organización? Entonces, para ellos, su mayor fortaleza, incluso más allá de la capacidad, por ejemplo, de tostar o de las fincas, etcétera, es la comunicación de experiencias alrededor del café. Así lo sostienen. ¿Qué es lo que hace muy bien? Ellos dicen la comercialización, que se centra en el cliente y que les permite en ese ejercicio generar recompras, porque entendieron que vender café, por ejemplo, por novedad o porque se sostiene que es un producto de sabor único, hace que el ciclo de recompra pues sea muy largo, porque la gente va a querer estar probando uno y otro. Entonces, esa comercialización tan centrada en esa relación íntima entre producto y persona hace que el ciclo sea mucho más corto en términos de la recompra. ¿Y qué es aquello en que se destaca la empresa por encima de la competencia, por ejemplo? Entonces, para esta empresa, el ejercicio de la comunicación centrada en un nicho específico y artículos de merchandising que sean acordes a esa relación estrecha hace que no sean una organización tradicional de café, sino que incluso sea un poquito o un poquito no, muy diferente en términos de cómo se relaciona con su segmento de mercado. Para el pilar de con miras a la sostenibilidad y ante la pregunta de hacia dónde va el mundo en eso que trabaja o conoce y cuál es la tendencia, la empresa sabe que, por ejemplo, las personas eligen marcas o están entendiendo eso como tendencia, que nos estamos casando como consumidores, nos estamos casando con las marcas y empezamos a considerar las marcas como algo importante de nuestra personalidad y nuestra existencia. Entonces, esa es una tendencia. La otra es que las personas, indudablemente, estamos muy al cuidado de nuestro cuerpo y hay un crecimiento importante alrededor del mercado orgánico. Entonces, esa es una segunda tendencia. Y la tercera es que hay un crecimiento indudable del consumo de café entre los jóvenes. Se está volviendo nuevamente una bebida popular entre los jóvenes y eso les va a generar pues, beneficios en el mediano y largo plazo. Este es el ejemplo de una empresa de bienes, que puede ser, por ejemplo, la bebida, ¿cierto? El café. Ahora vamos a verlo con una empresa de servicios. Esta es la de geolocalización. Entonces, ¿cuál es el mayor conocimiento de la organización? Es la tecnología en geolocalización para la gestión de activos importantes, por ejemplo, camiones, qué sé yo, buses, vehículos de transporte, no sé. ¿Qué es lo más importante que conoce el mercado? Entonces ellos saben que cuando solucionan los problemas de geolocalización, lo que hacen es que le resuelven ese problema o esa necesidad de las empresas que desean tener la información y el control de sus procesos y de los recursos valiosos y determinantes. Porque una empresa, por ejemplo, de transporte de carga, pues querrá saber en todo momento dónde están sus vehículos, si están, por ejemplo, cumpliendo el tema de los cronogramas o el tema del itinerario, si por ejemplo, no está en riesgo, supongamos, ni el activo ni la persona que conduce el vehículo. Entonces, para ellos es importantísimo. ¿Qué es lo que crea valor en el mercado, cierto? ¿Qué es lo más importante que tienen los clientes alrededor del producto? Entonces, lo más importante que señala esta empresa es que pueden acceder a la información de la ubicación de la flota, por ejemplo, de transporte de manera precisa, en tiempo real y al alcance de la mano. ¿Y por qué realmente está pagando? O sea, ¿por qué creen ellos que el mercado les paga? Entonces les está pagando efectivamente por la localización en tiempo real y la seguridad en la flota de transporte. Si nos vamos a la parte de acorde a la estrategia de negocio, ante la pregunta de cuál es la mayor capacidad de la organización, pues ellos indudablemente contestan la tecnología de rastreo. ¿Qué es lo que hace muy bien? Ellos lo que hacen muy bien es entender la gestión que hay alrededor de la geolocalización de un vehículo. Entonces, por ejemplo, lo adicional de la gestión es que es, por ejemplo, entender cuáles son los costos asociados, cuándo necesita mantenimiento un vehículo, cómo se asignan las rutas, y eso lo entienden muy bien. ¿Qué es aquello en lo que se destaca? Es que luego la empresa, tanto con la tecnología de rastreo
como con el entendimiento de todo lo que necesita un activo de estas características, crea unos tableros de control, que es como donde administran en todo momento y de manera muy visual y muy sencilla la información de rutas y de esos activos. Entonces ellos se especializan en los tableros de control y gestión y son, comparativamente al mercado, son supremamente destacables porque hacen que todo sea muy sencillo para el cliente. Finalmente, con miras a la sostenibilidad, ¿qué tendencias está viendo esta compañía alrededor de geolocalización? Una de ellas es que las empresas están buscando el control total, tanto en ubicación como en integración de variables asociadas a la ubicación y el movimiento de esos activos. Y una segunda tendencia es que existe la necesidad de una información precisa que permita tomar decisiones importantes de negocio. Cuando ustedes juntan toda esta información, ustedes encuentran los campos más específicos de lo que debe comunicar marketing o de lo que debe velar marketing por posicionar de cara al mercado, e igualmente encuentran los elementos más importantes que debe, digamos, desde el punto de vista del conocimiento y la capacidad de la organización, debe agigantar o trabajar la compañía en aras de generar valor extraordinario. Así pues, por ejemplo, el marketing de esta empresa debería estar muy de la mano alrededor de comunicar que tienen los mejores tableros de control y gestión, o que seguramente el futuro de esas empresas para las que trabaja está en el involucramiento de más variables de control, o que puedan tomar decisiones de mucha mayor envergadura frente a la información que dan. Por ejemplo, la innovación puede estar alrededor del involucramiento de más variables, como decíamos acá, ¿cierto? Hacer que el asunto de entender la ubicación esté cargado de muchas más dinámicas alrededor de la gestión, o que de plano, por ejemplo, no se haga únicamente qué sé yo, con flota de transporte, sino que se puede hacer con infraestructura. Por ejemplo, y este es el caso de la empresa, esta empresa es Manizalita, ellos trabajan, por ejemplo, para activos valiosos. Entonces, hacen geolocalización en minas, hacen geolocalización de luminarias, hacen geolocalización de subestaciones eléctricas, y todo ello permite el control y la visualización de elementos importantes para la gestión. Yo creo que hasta acá queríamos compartirles un poco de estas dos funciones básicas empresariales que implican de las organizaciones una, digamos, una conciencia absoluta sobre lo que les genera valor, y segundo, una disciplina y una visión que les permita empezar a conectar de manera precisa y clara todo ese valor que generan con el mercado. Y hay que entender que esos dos procesos, tanto de la conciencia como de la disciplina estratégica, no terminan, que deben ser principalmente las áreas más destacadas dentro de la agenda de los emprendedores, sin importar el tamaño de sus empresas o si están empezando o ya llevan 20 años emprendiendo. Para mí fue un gusto estar con ustedes. Les recuerdo que si tienen algún tipo de preguntas pueden dejarla a través de la plataforma de Semprende. Nosotros vamos a estar revisando constantemente sus mensajes, también sus inquietudes, y seguramente estaremos contestándoles. Mi nombre, vuelvo y les reitero, es Kenny Mauricio Gómez, y me encantó estar en este seminario con ustedes hablando un poco de dos funciones básicas empresariales: el marketing y la innovación de sus compañías para el crecimiento de sus emprendimientos. Un abrazo y se cuiden. Hola, muy buenos días, querida Gaby, ¿cómo estás? Hola Kenny, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, feliz de estar. Te cuento que eres muy bienvenida a la estrategia de emprendimiento dentro de la mesa de educación del Foro de Presidentes, y seguramente en este momento nos están viendo muchísimos emprendedores del país que tienen, al igual que tú y al igual que yo, muchas inquietudes alrededor del tema del emprendimiento y la innovación. Entonces, Gaby, para comenzar, te pongo un poquito en contexto. Hemos terminado ya nuestro contenido fuerte alrededor de las funciones empresariales básicas. Hablamos principalmente de marketing e innovación, pero antes de entrar en materia, quiero que nos cuentes quién es Gaby Carolina Muñoz.
Gaby Carolina Muñoz, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo vengo de una empresa que hemos construido con mucho amor. Soy cofundadora y CEO de Taxia. Taxia es un emprendimiento que comenzamos hace 7 años. Para todo esto, pues yo estudié ingeniería electrónica y telecomunicaciones hace muchos años y nos hemos venido formando como que toda la vida en tecnología, pero pasó algo muy bonito porque mi familia tiene una empresa de taxis de toda la vida y pudimos crear un valor agregado y cosas nuevas y una nueva empresa a raíz de esta experiencia y de la nueva tecnología. Súper. Entonces, podemos definir que Taxia es una plataforma tecnológica para... ¿Nos podrías contar un poquito más de tu empresa, de la empresa que lideras? Sí, Taxia es una plataforma tecnológica. Lo que nosotros hicimos fue saber que no todos los colombianos, si estamos en otros países, solamente usan aplicaciones. No es verdad. La gente necesita, como toda esa parte de omnicanalidad, pedir un taxi o por teléfono o por WhatsApp, por Facebook, por aplicativo, por todos los medios, y que todo sea por tecnología y prestarle el mejor servicio seguro y confiable. Esto es lo que nosotros hacemos. Estamos en 20 ciudades de Colombia, tenemos más de 25,000 taxis con nosotros y ya estamos en Argentina, Aruba, Panamá y abriendo México. En 7 años. 7 años. En 7 años hemos construido. O sea, que han hecho la tareita bien hechecita. Y pues yo, por ejemplo, te escucho y eso me asusta. Diría yo, si estoy empezando en esto, ¿será que yo en 7 años tendré no solo la gasolina suficiente, sino la visión suficiente para alcanzar, por ejemplo, esos resultados? ¿Se puede decir que eso es suerte o eso a qué se debe? Bueno, la verdad es que nosotros desde el primer momento que nos constituimos, empezamos, la empresa se crea nueva, un spin-off, y creamos nueva toda la experiencia del taxi y toda la tecnología. A veces no le damos el valor a la tecnología como debería ser y nosotros sí entramos totalmente 100% convencidos que para eso es. Entonces entraron nuestros socios Juan David Montes, Andrés Silva, unos duros, unos crack en tecnología, y eso fue lo que nos apalancó. Entonces todo lo que hemos aprendido con el taxi y toda la tecnología, como desde el primer día diseñamos desde el momento cero que esto iba a ser una plataforma para el mundo, y así la modulamos por módulos, con parámetros de cómo funciona el mundo y cómo adaptarlo a la necesidad. Y la verdad es que el equipo de tecnología que hemos creado en todos estos años es nuestro fuerte, son unos cracks. El equipo humano es lo más importante en las empresas de tecnología. Y en esto podemos decir que todo lo que nos inventamos, lo que queremos, hacia donde queremos soñar, el equipo de tecnología y todos los muchachos se unen y en 1 o 2 semanas podemos sacar productos supremamente exitosos. Tremendo. Gaby, pero es que tu historia es bastante curiosa y sui generis, es como salida incluso de un cuento de fantasía. Porque es que ustedes desarrollaron tecnología en un ambiente, primero, un sector que es bastante tradicional y que la gente diría, pero ¿qué están pensando? Y segundo, donde ya en teoría todo estaba inventado. Entonces, salir al mundo en un sector tan tradicional y además a competirle a actores globales que tenían años, me imagino, de ventaja en términos del desarrollo de tecnología, muchos más recursos, pues al principio debe ser muy atemorizante. ¿Cómo fue vivir eso? Ay, no, eso fue una cosa, yo creo que desde el primer día durísimo. Nosotros nos creamos y a los 6 meses ya estaban las otras competencias, hace 7 años, las otras competencias de cómo pedir un taxi, un carro, lo que fuera, y gratuito. O sea, competir contra lo gratis es muy duro cuando tú no tienes los millones de dólares de inversión. Y desde ahí yo creo que nos tocó lo más duro, aprendimos a crecer en lo social. Nosotros tenemos un sistema de tecnología que siempre vamos hacia la parte social. ¿Dónde están las dolencias de las personas? ¿Dónde están las dolencias de los usuarios de un gremio tan controversial? ¿Y cómo solucionarlo y ayudarle? ¿Y dónde está la dolencia de los taxistas y de nuestros conductores en algo tan álgido y donde todo el mundo arremete con ellos y no los incluye y les ayuda?
Entonces nos volvimos esa parte social y nos encanta. El equipo de Taxia somos una familia y a veces parecemos hablando más de social que de en sí el negocio. Y cuando tú te basas en lo social, en las dolencias, en cómo mejorar el servicio respecto a lo que podemos ayudar, entonces sí puedes entrar en el mercado. Te das cuenta de que no solo son aplicaciones móviles, no solo son tarjetas de crédito, la gente también tiene un teléfono fijo, la gente también tiene WhatsApp, la gente también necesita una parte popular, pero con tecnología. Y en eso creo que nos volvimos expertos y fuertes y por eso llegamos a tantas ciudades. Eso que estás diciendo es bien interesante y tiene que ver mucho con lo que ahorita estábamos hablando en el seminario, y tiene que ver con la capacidad que tiene una compañía de crear valor cuando entiende dos cosas. Una, que hay un mercado ahí cargado de necesidades y cargado de retos, y entendiendo la necesidad no únicamente como algo, digamos, que esté mal o que sea un problema, sino como algo que puede ser incluso mejor, que mejora las condiciones de las personas. Y lo segundo que hablábamos tenía que ver con la innovación y la pertinencia de la innovación, no pensar únicamente que la tecnología nos lleva por el camino de la innovación, sino que la innovación es la solución pertinente de problemas. Cuéntanos de esas dos dimensiones que vimos, y además lo estudiamos con la, digamos, de las teorías del padre, por ejemplo, la administración moderna. Cuéntanos un poquito cómo ese concepto, tanto de marketing como de innovación, lo vemos fielmente aplicado en el caso de Taxi Alive. Sí, la verdad es que esas dos partes son fundamentales. A veces creemos que es un extra, a veces creemos que bueno, lo podemos ir haciendo mientras nos centramos en el negocio, y mentiras que esto es el negocio. O sea, cómo vendes, hacia dónde llegas y quién te compra, cómo te das a conocer, que es la gran dolencia que tenemos. Cómo darnos a conocer con todos los beneficios que tenemos. Si nos ponemos a hacer un resto de tecnología y eso no se comunica y eso no llega a las dolencias y hacia la población que lo necesita, pues ¿para qué lo estás haciendo? Entonces la parte comunicativa es fundamental, y fundamental del por qué lo haces. Cuando nosotros si dijéramos, oiga, no somos una plataforma para pedir el taxi, ahí no hay nada social. Pero si tú te promocionas diciendo, nosotros hacemos tecnología en beneficio de la gente, en beneficio de las personas, conectamos las personas para que tengan mejores servicios y valores agregados, y queremos ayudarle a todas las partes con cobros justos, tarifas justas, control, tecnología, con toda esta parte social. Si comunicas el por qué lo haces, el por qué te gusta crear alianzas, del por qué llegas a la gente, por qué todos los taxistas son parte, por qué todas las empresas son parte. Cuando comunicas la razón de ser de por qué lo estás haciendo, es lo fundamental que debes hacer para poder vender, porque competitivamente por tecnología no lo vas a lograr. Y en lo que estamos hablando de cómo incluir innovación es el día a día. O sea, estamos frente a una competencia, nosotros competimos contra unos unicornios y unos monstruos, y si no hacemos la mejor forma al día a día de que es que el colombiano funciona así, el colombiano funciona diferente, y el Manizales necesitan un taxi hacia allí y es súper cómodo, pero en Bogotá necesitas saber la tarifa, o en la costa necesitas otro funcionamiento. Y si no entiendes eso y no le sacas ganancia a lo que tú ya conoces, entonces no sirve de nada y tienes que estar innovando. Ahorita, por ejemplo, nosotros acabamos de sacar pagos con QR, con Bancolombia, Mercado Pago, Credibanco, te paga todo. Súbete al taxi y paga con QR sin contarte con una tarifa única. Esa dolencia es muy colombiana, y eso es una integración muy colombiana que sabes a dónde llegar. Entonces la innovación es el día a día y debe estar dentro de la estructura en todo. Claro, pero mira lo, ¿cómo te digo yo? Lo curioso que resulta el caso de Gaby Carolina como innovadora y como CEO de la compañía, donde básicamente ese ejercicio del día a día puede volverse incluso abrumador, que no es fácil uno todo el día estar pendiente de qué cambios se generan en el mercado y cómo podríamos responder de manera efectiva a esos cambios. Y paradójicamente, cuando uno arranca un emprendimiento, y les puede estar pasando a la gran cantidad de emprendedores que nos están viendo, uno piensa resolver todos los asuntos, por ejemplo, técnicos del producto, de la operación, y se le olvida poner esa orejita en el mercado y en las necesidades cambiantes.
¿cómo evitar eso? Que el día a día no se nos consuma por lo técnico y sí por el estar constantemente alrededor de las necesidades. ¿Qué consejos nos darías para Sí, eso? yo creo que hay unas frases que nos dicen a nosotros todos los días y creemos que son, no sé, como muy populares y no nos atañen, pero no es así. Hay algo que en lo que tú debes centrar tu día entre lo urgente y lo importante. Lo urgente te puede comer en todo. O sea, tú crees que al producto siempre le falta. Para poder salir a vender necesito una nueva funcionalidad. Necesito que esté completamente terminado. Necesito, y entonces ese miedo y eso de postergar, entonces nunca lo vas a hacer. Y mentira es que para salir a vender no necesitas nada. Puedes salir a vender algo y después montar la funcionalidad. O sea, que son cosas que dejamos de hacer. Lo importante que es vender por meternos miedos en lo que no queremos afrontar. Y en lo importante y en lo urgente, también en operaciones, a veces no delegamos y queremos estar controlando. Esa obsesión de controlar es fatal, porque entonces no vas y abres tu mente a pensar en nuevos negocios, en contactar con más gente. El networking es fundamental. Yo no veo nada más importante en una empresa. Si tú como CEO, como gerente, no estás dispuesto todo el día a contactar, a crear nuevos amigos, a saber para dónde vas, a hablar con el mundo entero, a saber socialmente cómo funciona, sino que te quieres centrar en la parte gerencial, operativa, financiera, pues entonces buscar otro comercial que le duela y que lo quiera hacer. Pero esa es nuestra razón de ser todos los días. Yo como CEO me preguntan, ¿y qué haces tú? Yo delego todo, absolutamente todo, y me centro en el networking todo el tiempo. Tremendo. Tremendo porque mira que este seminario es titulado Funciones Empresariales Básicas y hablábamos networking o pues a través del networking creo yo que es el territorio común que tiene la innovación y el marketing, ¿cierto? Está todo el tiempo conectando los puntos que al parecer se encuentran sueltos. Gaby, un último consejo que tú quieras darle a nuestros emprendedores que nos ven a través de la plataforma y de esta estrategia de Foro de Presidentes para que sus negocios, no importa si están iniciando, si ya llevan algún tiempo o llevan muchos años, se puedan catapultar tal cual lo ha hecho Taxi Alive. Bueno, pues de pronto en la experiencia que nosotros hemos tenido, la parte tecnológica, valorarla, y ese equipo de tecnología es importante para que tú te sientas seguro, apalancarlo, ayudarlo, darle la guianza en todo lo que se necesita para que pueda salir a vender. Y cuando sales y vendes, el networking es fundamental como persona, o sea, ¿qué tan ser humano eres tú? Entonces entran a jugar los egos, entran a jugar qué tantas alianzas haces, qué tanto puedes negociar, cuánto te gusta negociar, el gana-gana. Y en esos networking que tú haces, ¿cómo comunicas al equipo? El equipo hay que todos los días motivarlo, apasionarlo. Acabamos de hacer una nueva alianza y una nueva funcionalidad. Y esa parte de comunicación, yo veo que muchos convenios, muchas empresas se caen porque no se comunica con el equipo, porque marketing no le dijo operaciones o desarrollo, no dijo cómo funcionaba, o entre estos dos no pudo hablar. Entonces, para mí empresarialmente, como gerente, es hablar todo el día con el equipo y motivarlo y hablar con todos los clientes y con todas las personas. Maravilloso. Bueno, yo creo que pudieron ver todas las razones por las cuales Gaby Carolina Muñoz es nuestra gran invitada en términos de esas dos funciones básicas empresariales que seguramente, si siguen los consejos de Gaby y seguramente si tienen la visión de continuar viendo todo el contenido que hemos generado para ustedes, sus empresas crecerán de manera exponencial. Un gran abrazo, querida Gaby. Un abrazo a ti, Kenny, y muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Chao.